Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreo está por allá cerca de Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? Antes de empezar a leer la palabra, yo quiero leerle una frase que leí en un libro. No es mía, es de una pastora. Y se las voy a leer. Dice así: nuestra mundanalidad y los caminos del mundo nos separan de la presencia de Dios, a menos que estemos recibiendo constantemente por la fe el sacrificio de Jesús y de su sangre, que nos limpia de todo pecado. Fíjense que aquí nos dice la pastora que nosotros, nuestra mirada en el mundo nos hace que estemos separados del Señor. Nosotros estamos tan cerca de Dios como nosotros queramos. No es como Él quiera. Nosotros, la cercanía o la lejanía que nosotros tenemos con Dios depende de nosotros, depende de nuestra relación. Yo quiero empezar con este versículo en el capítulo 12, versículo 2. Ya lo hemos repetido varias veces aquí. Dice así, en nombre de Jesús. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que hizo que el Señor Jesús cumpliera su misión por el cual fue enviado a la tierra fue que sus ojos siempre estuvieron puestos en el Padre, en Dios. Él todo era una comunicación constante con el Señor. Aquí la palabra nos dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Nuestro sentir, nuestra vida, nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en el Señor Jesús. Si nosotros no creemos en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, nosotros estamos perdidos. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada si nosotros no sabemos lo que hizo, lo que el Señor puede hacer en nosotros. Fíjense que yo empecé con la frase que nuestra mundanalidad, porque aunque nosotros hemos salido del mundo, todavía a nosotros nos queda en nuestra mente, en nuestro cuerpo, cosas mundanas. Y por eso es que tendemos a ir allá. Y por eso es que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús para poder nosotros establecer una relación. Pero esa relación depende si yo creo de verdad que el Señor hizo ese sacrificio. Si yo no creo en el Señor Jesús, yo no hago absolutamente nada. Las vírgenes insensatas, ¿por qué les faltó aceite? ¿Por qué no llenaron su depósito? Porque ellos no creían que el Señor Jesús iba a venir a buscarla. Como mucha gente no cree, aunque está en la iglesia, que el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Entonces ellas no se prepararon. Por no creer en el Señor Jesús, el joven rico, por ejemplo, no entregó sus bienes a los pobres como le mandó el Señor, porque no confiaba que el Señor Jesús le iba a sustentar, le iba a ayudar cuando él necesitara. Por no creer en el Señor Jesús, Marta siempre andaba afanada en sus quehaceres, porque no le entregó al Señor Jesús sus cargas, porque no creía que el Señor Jesús la podía liberar de todas esas cargas. Por eso Esaú entregó su primogenitura, porque no le dio importancia a
a esa, no sé cómo llamarla, a la primogenitura que él tenía por ser el primer hijo. Él no creyó que eso fuera importante. Vamos a ir un momentico a Génesis para que lo leamos. Génesis 25. Para que veamos la importancia que tenemos, que nosotros, en nosotros está el creer en el Señor Jesús. En Génesis 25 vamos a leerlo desde el versículo 27. Dice, Esaú vende su primogenitura. ¿Ya lo tienen? Génesis 27. Veinticinco, 27. Dice así, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, su papá, a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Él no creyó en la importancia que tenía el ser el primer hijo de una familia. Nosotros somos primogénitos del Señor porque nosotros somos los primeros que hemos venido aquí de nuestra casa. Y sin embargo, a veces nosotros cambiamos esa primogenitura por un potaje rojo que después más adelante dice que es un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que esa primogenitura, que ese privilegio de ser hijo del Señor nos va a servir para algo. Por eso yo decía que mientras nosotros no creamos en lo que el Señor hizo en la cruz, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Podemos, como dice Antero, quedarnos aquí 5, 10, 20 años con la Biblia y cuando venga el Señor nos va a pasar como las vírgenes insensatas. No vamos a estar preparados con la luz ni con el aceite para esperar cuando el Señor llegue a llamarnos para la boda. ¿Por qué? Porque no creemos que algún día el Señor nos va a venir a buscar, porque aunque estamos aquí, tenemos todavía creencias del mundo. Yo a veces, en estos días, me he estado preguntando, cuando ustedes vienen aquí a la iglesia, ustedes vienen a escuchar a Antero, o a escucharme a mí, o a escuchar a Liliana si le toca a Liliana, o a José si le toca a José, o usted viene a oír la palabra de Dios. A veces yo pienso que, así como le dijeron a Jesús, ese no es el hijo del carpintero, ese no es el que hacía cosas de madera, así dicen, ese no es el que hace los talonarios, ese no es la que trabaja como abogado. Usted no tiene que venir aquí a oír ni a Antero ni a mí, sino a oír al Señor. Por eso yo comencé diciendo que los ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesús, en el autor y consumador de la fe. Porque si usted viene aquí a escucharme a mí y no a oír la palabra, su fe se va a quedar estancada. Yo solamente soy un instrumento usado por el Señor para hablar, porque si Él llega aquí y se para, me imagino que mucha gente pega la carrera. Si el Señor habla y no vemos a nadie, porque somos carne. Pero nosotros tenemos que escuchar no al que está predicando, sino oír lo que viene de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Está después de Hebreo.
Primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer dos versículos, el versículo 5 y el versículo 6. ¿Ya lo tienen? Nosotros somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El 5 dice así, ¿ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En estos conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A veces hay gente que está aquí adentro y cree que conoce la verdad, cree en el Señor Jesús, pero lo cree de boca. Y hay que creer con el corazón y hay que manifestarlo con la boca. Usted no puede decir yo creo en el Señor Jesús solamente de boca. Tiene que tenerlo en su corazón. Y el tenerlo en el corazón implica que usted va a obedecer la palabra, pero tenemos que creer. Si usted cree en el Señor Jesús, usted lo siente en su corazón y lo confiesa en la boca. Vamos a ir a Romanos para que vean lo que habla de esto. Si nosotros no creemos en el Señor Jesús o lo creemos de boca, vamos a decirlo así, tenemos un espíritu de error, estamos errados en nuestra creencia. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10, vamos a leerlo desde el versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, todos lo confesamos, sí, el Señor Jesús, ese es mi Señor, pero si yo no lo tengo aquí adentro, no hago nada, tienen que ir las dos cosas juntas. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer que el Señor Jesús es el que nos puede salvar. Si nosotros decimos, sí, Él murió en la cruz, Él fue crucificado, así lo vi yo en las películas, así lo dice en la Biblia, pero si usted no tiene eso en su corazón, usted, aunque usted diga que es su Señor, usted no va a ser salvo porque lo tiene que creer. Y el creer implica que yo voy a obedecer a Dios. En San Juan 15 dice, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mí. O sea, tiene que ser dos cosas. Tiene que guardar el mandamiento y tiene que permanecer en el Señor para que usted pueda tener los frutos. Y los frutos es lo que evidencia que yo tengo el Espíritu Santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, estoy en camino de salvación. Porque no digo que ya usted es salvo porque no sabemos lo que podamos hacer nosotros. Hoy estamos aquí, pero de repente mañana está amarrado, le da la locura a uno y sale del camino. Pero uno tiene que creer y confesar. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que creer y tiene que confesar. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que lo invocan. Y fíjense lo que dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que si usted invoca al Señor, por eso es que muchas veces venimos a las reuniones de sanación, a las reuniones en búsqueda del Espíritu Santo, a las reuniones de liberación y no nos sanamos, no encontramos el Espíritu Santo
y no nos liberamos de muchas cosas, porque aunque invocamos al Señor, no creemos. Aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si usted no cree, aunque usted invoque, no va a tener la bendición, porque usted no cree realmente. Usted puede decir, el Señor lleva las enfermedades. Usted puede decir, no, el Señor murió y llevó en la cruz todas las enfermedades. Pero si usted no se apodera de esa palabra y usted no cree, usted no va a ser sano. Tiene que creerlo, tiene que apoderarse, tiene que haber una acción de esa creencia. Y dice así, voy a repetir el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y fíjense lo que dice. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De repente han escuchado, pero no han oído. Dice, ¿en quién creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Usted solamente va a oír la palabra de Dios, lo demás lo va a escuchar. Lo demás usted lo va a tomar como algo vano, que no tiene esencia, vamos a decirlo así. Pero aquí nos dice que si usted para creer tiene que oír. ¿Y qué es lo que tiene que oír? La palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, usted no puede creer. Por eso, vuelvo a repetir la frase, por eso dice, y la voy a volver a repetir, nuestra mundanalidad y los caminos del mundo nos separan de la presencia de Dios. Y dice, a menos que estemos recibiendo constantemente por la fe el sacrificio de Jesús y de su sangre. O sea, que nosotros constantemente tengamos en nuestra mente, tengamos en nuestro corazón el sacrificio que hizo el Señor. Y al nosotros creer en ese sacrificio, nuestra fe va a ir creciendo. Por eso aquí dice que cómo van a invocar si no han creído, y cómo van a creer si no han oído. Y voy a seguirlo oyendo. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero hay quien predique, y ya vamos a verlo más adelante. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice, mas no todos obedecieron. Quiere decir que sí oyeron, pero no obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, que sí había quien les predicara, y sí hay quien les predique, sí hay quien les dé palabra, pero como dice el 16, no todos obedecen al evangelio. ¿Quién dice? El profeta pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y por eso yo decía que yo me preguntaba si ustedes a veces venían a escucharme a mí o a Antero, o a oír la palabra de Dios, porque yo también pregunto, Señor, ¿será que no creen a lo que nosotros hablamos? ¿Será que nos ven como Florita y como Antero, como Liliana, como José, que son los 4 que predicamos aquí? O sea, no ven que es la palabra del Señor, sino que es nuestra. Y ese es el error. Porque ustedes no pueden venir aquí a oírme a mí, a oír al que esté predicando. Ustedes tienen que oír la palabra del Señor, porque si no, su fe no va a crecer, porque ustedes no están creyendo en lo que el Señor hizo. Por eso empecé con los ojos puestos en el Señor Jesús, en el autor y consumador de la fe. Yo antes, cuando hablaba, me arrimaba hacia acá, porque tienen que ver para allá. Yo solamente soy un instrumento. Por eso cuando oramos, nos mandan a cerrar los ojos para que nosotros no tengamos nuestra mirada en nada, sino en el Señor Jesús. Voy a seguir. Dice el 16, mas no todos obedecieron el evangelio.
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y dice el 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea que no hay excusa, de repente usted aquí no oye, vamos a decirlo así, no oye la palabra, pero siempre hay alguien que le lleva a usted un mensaje del Señor. De repente no soy yo, pero de repente llega a su casa alguien y le habla la palabra. Entonces dice, no han oído, pero fíjense lo que el Señor dice en el versículo 21, que está más abajo. Después, si ustedes quieren, leen el 19 y el 20, que es sobre el pueblo de Israel. Dice el 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La rebeldía quiere decir que no quiero obedecer. Y no obedezco lo que el Señor me está dando en su palabra. Y eso es lo que a mí me aparta del Señor. ¿Por qué no obedezco? Porque no creo. No creo en lo que el Señor está estableciendo. Sigo en caminos del mundo. Por eso dice que los que son de Dios oyen la palabra de Dios, pero los que son del mundo oyen lo que el mundo dice. Por eso que a veces en la fecha de la semana que acaba de pasar, que es Semana Santa, vemos a gente que sabe que el Señor no es una imagen, que el Señor no estuvo en un ataúd, como lo cargan por ahí. Sin embargo, sacamos una mesa y la ponemos en la puerta de nuestra casa para que se pare ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo lo que el Señor está diciendo? No estamos creyendo. Seguimos con vestigios que son del mundo, y mientras andemos en caminos del mundo, nuestra relación con el Señor no va a prosperar. Vamos a Filipenses, que está más adelante de Romanos. Filipenses 3. Nosotros tenemos que hacer como dice Pablo, tenemos que proseguir al blanco. Y yo digo, tenemos que proseguir en blanco, al blanco y en blanco. El Señor dice que para llegar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, no ser niños, sino ser como niños en cuanto a lo que es la humildad, el perdón, el sacarnos todo lo que tenemos adentro del corazón. Eso tenemos que ser como ellos, aunque hay niños que se las traen, aunque hay niños que son terribles. Vamos a leer Filipenses 3 y vamos a leer desde el versículo 7. Aquí está hablando Pablo. Y Pablo perseguía a la iglesia, como nosotros sabemos. Y dice en el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia en el mundo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por eso que si no creemos, no podemos valorar lo que el Señor nos da. Creemos que lo que está afuera es más valioso que lo que está aquí adentro. Repito el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra, la leemos, la interpretamos, le damos vuelta para acá, le damos vuelta para allá, nos interesamos, voy a ver qué dice más adelante sobre esto. Eso va creando en nosotros un mayor conocimiento del Señor. Y el mayor conocimiento del Señor hace que nosotros seamos más humildes porque reconocemos la grandeza de su excelencia, la grandeza de sus maravillas, de su misericordia, y establecemos una relación con el Señor que solamente el que la vive la puede describir, porque sientes que el Señor te guía, sientes que el Señor te habla, sientes que el Señor te está contigo, esa es la palabra.
Vuelvo a repetir el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir que lo que tenemos, lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, lo consideramos como basura por amor de Cristo? Y no solamente lo decimos, sino que de verdad en nuestro corazón lo sentimos así. Señor, no importa, porque sé que si no tengo, tú me suples. Señor, no importa, porque sé que si yo estoy enfermo, tú me sanas. Pero hay que creerlo, porque si no lo creemos, señores, no estamos haciendo nada. Estamos aquí pasando el rato. Y sabe que es terrible, y siempre lo he dicho, que llegue el momento en que tengamos que irnos, porque el Señor venga por su iglesia o porque nos toque, y cuando abramos los ojos no estemos en el lugar que esperemos. Te va a decir, ay Señor, yo estaba en la iglesia haciendo ¿qué? No te creí. Entonces, mientras tengamos la oportunidad, vamos a buscarlo, vamos a creerle. Lo importante es creer. Cuando yo creo que en Él hay, yo obedezco. Cuando yo creo que Él, además de mi salud, me puede dar algo más allá, yo vengo y obedezco y creo. Lo importante es la creencia. Vamos con el 9. Ya vamos a terminar. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y fíjense lo que dice Pablo, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Y dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, olvidándome del mundo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, o sea, la salvación. Para yo poder llegar, yo tengo que trazarme una meta, Señor, por aquí es que voy. Y me olvido lo que queda allá. Dice la palabra, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos que aprender a convivir, a vivir aquí. Pero eso lo aprendemos con Él. Este es el que nos da la dirección. Señor, ¿será que puedo sacar la mesita? Voy a ver si aquí dice que saco la mesita. Señor, ¿será que me puedo ir a asomar a ver la procesión del encuentro de María con Jesús? Que María con Jesús no se encontraron después de muerto. ¿Será que aquí dice eso? Señor, ¿será que el domingo voy a llevar agua para la playa para que la consagre el agua bendita? ¿Será? ¿O es que tengo que conmemorar y recordar la resurrección del Señor? Por eso es que esto es lo que nos da a nosotros la creencia y es lo que nos va a ayudar a nosotros a la salvación. ¿Entendieron?